Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva sesión del programa televisivo de cursos a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es grato contar con la presencia del magíster Danilo Paz Vallivian. Él es docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés y es el actual presidente del Colegio de Sociólogos de Bolivia. Es licenciado en Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, es máster en Ciencias Sociales de la Flaxo, México, es fundador de la primera carrera de Sociología de Bolivia en la Universidad Mayor de San Andrés y también organizó la primera maestría en Bolivia dedicada a las ciencias del desarrollo en el CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Actualmente es investigador asociado del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU. Estimado Danilo, muy buenas noches y gracias por estar en el programa. Bienvenido. Gracias, pues, y felicitar a este espacio que nos da la oportunidad de manifestar algunas de las inquietudes que tenemos y muy agradecido también al Centro de Estudios Superiores Universitarios que tiene esta tribuna para plantear nuestras pesquisas que como sociólogos tenemos de oficio. Justo en estos días, el magíster Danilo Paz Vallivian ha presentado su libro Sociología Agraria, que pretende ser un análisis académico de la cuestión agraria boliviana. El libro reúne 10 ensayos de especialidad producidos a lo largo de su amplia carrera académica. ¿Por qué le pusiste ese nombre de Sociología Agraria? Yo soy docente emérito, dijiste hace un momento, de varias materias que tienen que ver con economía agraria, sociología rural, algo de derecho agrario, y muchos de mis textos han sido llevados o mis ensayos y libros que están reunidos precisamente en este material que estamos comentando ahora, porque han sido llevados como libros de texto en varias facultades, en Derecho, en Sociología, en Economía, en Agronomía, etc. Y yo me especialicé precisamente en México, en la Flaxo, que hace bastantes años, en sociología rural, pero con el tiempo me di cuenta que esa disciplina, esa especialidad, tenía un sesgo muy particular, es decir, veía los fenómenos del mundo rural, del campo, desde una perspectiva de superestructural, de la organización, el medio de vida de los campesinos, etc. Y remataba en la explicación de las relaciones económicas. En cambio, cuando yo estoy llamando sociología agraria, no sociología rural, quiero dar esa tonalidad. Yo veo los mismos fenómenos y he visto por largo tiempo a partir de una explicación económica, es decir, por ejemplo, en el caso de la propiedad de la tierra, de las relaciones productivas que existen, la vigencia del mercado capitalista en este mundo campesino que no es capitalista, etcétera, y a partir de eso explicar los fenómenos superestructurales. Un poco es la misma materia, pero vista de otra forma, ¿sí? Es decir, partiendo de lo económico, ver lo superestructural. Esta no es una suerte de método de exposición solamente, sino
de investigación también. Y recuerda un poco alguna vez, con esta misma pregunta que me has hecho, me decían, ¿y por qué no llamas sociología rural a esta compilación de trabajos académicos que has hecho? Y yo, medio en broma, medio en serio, decía, Carlos Kautsky, no escribió pues la cuestión rural, escribió la cuestión agraria, que es un libro referente para toda esta materia que tratamos. ¿Y cómo está estructurado el libro? Bueno, precisamente como una suerte de demanda de estudiantes que estos libros, que eran la mayoría de ellos publicados por Plural, de José Antonio Quiroga, y otros por la editorial Popular, que creo que ahora ya ha desaparecido, de mis textos, usaban y se agotaban, digamos, y sacaban muchas fotocopias para materias. Como te explicaba, he visto yo y presenciado de que muchos de los trabajos que están contenidos aquí se han divulgado por fotocopias más que por los libros mismos, algunos de ellos que están en tercera, segunda edición, pero de todas maneras el estudiante hasta hace poco no tenía recursos tampoco para comprarse libros y sacaban fotocopias, ¿no? Entonces, esa es una de las demandas, porque llevaban en Derecho Agrario, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, llevaban en Antropología, por ejemplo, en las materias de Antropología Andina, Amazónica, llevaban naturalmente en Sociología Rural, Problemática Rural Boliviana, en Economía, ¿no? Economía, en la materia de Economía Agrícola, tengo alumnos míos que son titulares ahora en varias universidades públicas. Entonces, surgió la idea de reunir ese material fundamental. Hay muchos otros que están en revistas. Yo también fundé, me acuerdo, la revista Procampo. Fui el primer director. Después de ahí la revista, artículos de especialidad que tengo en las revistas de Patria Grande o Perspectiva, en Avances, bueno, que no están en este compendio, pero que he reunido lo que he creído más esencial, ¿no? Y lo que creo que puede servir para los docentes titulares de esas materias como para sus estudiantes, ¿no? En una versión accesible, más barata que sacar fotocopias, digamos, ¿sí? Entonces, esa era la intención. Y está estructurada, me preguntabas, en 3 cuerpos. Uno, que he llamado investigaciones iniciales, algo así, porque hasta mi tesis de licenciatura fue sobre el Incario, se llama Formación Económico-Social del Incario, mi tesis de licenciatura, y yo desde entonces ya tuve esta inclinación a la especialidad. Y después, a fines del 78, digamos, se cumplían 25 años de la reforma agraria boliviana. Entonces yo escribí también algún ensayo sobre eso, y ese es el primer cuerpo. Y después me fui a hacer la especialidad, después de la licenciatura, a la Flaxo de México, donde hice la especialidad de Sociología Rural, ¿no? En las menciones que había por allá. Y ahí escribí como tesis de licenciatura el libro que más suerte ha tenido, está en su 4ª edición, de Estructura Agraria Boliviana, ¿no?
Mi tutor, nada menos que tengo el orgullo de decir que era Roger Bartra, por entonces, hace mucho tiempo también, era el más eminente, digamos, en la materia en México, cuando toda América Latina había exportado, por no decir exilado, a sus profesionales que tuvieron la oportunidad de hacer estos cursos de posgrado, ¿no?, entre los cuales me incluyo, y tuve esa suerte de tener de director de tesis. Y ese libro está en una 4ª edición, también ha tenido más suerte. Ese es el segundo cuerpo, que está aditamentado de uno de lecciones de sociología rural, que son mis clases, ¿no?, en el segundo cuerpo. Este también editado por Plural, que no sé si el tiempo nos alcance, pero, por ejemplo, surge de lo siguiente. Una de mis alumnas grababa mis clases. Entonces, un día vi que después las transcribía, etcétera, y yo me dio la idea y saqué mi primer año sabático para hacer ese libro de lecciones de sociología rural, que son mis clases que daba en esa materia. Claro que les di el cuerpo, las citas, las lecturas obligatorias, necesarias como en toda materia, y salió ese libro. Y finalmente hay un tercer cuerpo que trabajé con la Academia de Ciencias de Bolivia, digamos como una suerte de consultor de ahí, a pedido del Ministerio de Agricultura. Hice unos estudios, uno de ellos, el principal, se llama Región y Desarrollo Agrario, con la hipótesis siguiente de que la agricultura es tan diversa como es diversa nuestra ecología, y hasta ahora está en vigencia un mapa de zonas agroecológicas de Bolivia que trabaja el Ministerio. Entonces son 14 zonas agroecológicas, todas ellas tienen recursos naturales de distinta forma, tienen una flora, fauna distinta. Entonces la idea de no hacer unas políticas genéricas sobre la cuestión agraria, sino más específicas a cada zona, ¿no? Y de ahí surgió la idea de poder plantear una ley del desarrollo agrario. De ahí es que se vincula a la parte de derecho. Entonces hay una propuesta de anteproyecto de ley de desarrollo agrario que fue hecha primero de acuerdo a la antigua Constitución, y después de aprobada la nueva Constitución, también el Ministerio de Agricultura pidió a la Academia de Ciencias que actualicen ese anteproyecto de ley de acuerdo a la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Y esos son los 3 cuerpos que reúne el material y que en su conjunto son los 10 ensayos que has mencionado. ¿Y cuál es el sustento, digamos, o cuáles son las líneas teóricas que han ido sustentando el libro, que seguramente, digamos, son como un eje fundamental? Eso, muy buena pregunta, porque para el sociólogo esa es la primera respuesta. Decimos con frecuencia que en Bolivia sobre todo, hace falta mucha información, pero el sociólogo un poco ve esto al revés. Hace falta más bien una teoría que ordene el dato, ¿no? Entonces, simplificando un poco, para el primer cuerpo, que es este inicial, por entonces se discutía mucho en toda América Latina y particularmente en México,
modo de producción asiático, ¿no? La ortodoxia un poco marxista veía este ciclo evolutivo de greco-romano, ¿no? Es decir, que de Europa, que se pasó de la comunidad primitiva al feudalismo, del feudalismo al esclavismo y al feudalismo y luego al capitalismo. Y Marx mismo, en las formaciones precapitalistas, en su libro, él explica que hay otras vías, ¿no? Él habla de una vía germánica distinta y habla del modo de producción asiático, que no conocieron, por ejemplo, el esclavismo, ¿no? Que estaba basada en una explotación no a las familias, a los individuos, sino a las comunidades en su conjunto, que se asemeja mucho a la formación social vigente en los aztecas, mayas y en el incario mismo. Mi test de sociología precisamente recoge eso, que fue por entonces Mauricio Godelier, el propulsor de esta óptica de ver la cuestión de América Latina antes de la conquista hispánica como un modo de producción asiático, ¿no? Entonces, esa fue una línea teórica en un principio. Después vino en la secuencia que conté anteriormente, vino también la emergencia de observar los resultados de las reformas agrarias en América Latina, particularmente la de a fines del 78, fines de los 70, hubo una profusa discusión sobre los resultados de la reforma agraria en México, en el Perú, que recién se establecía la reforma agraria, y la boliviana, ¿no? Que a decir de muchos fue de repente hasta más profunda que la mexicana, ¿no? Porque aquí sí se repartió la tierra de una manera muy particular, porque antes de decretarse la ley de reforma agraria, que es 1953, ya desde el 52 distribuyeron la tierra, y sobre todo aquí en Cochabamba, en el Valle Alto. Entonces la ley va más bien a parar un poco ese proceso, en vez de propiciarlo, ¿no? Aquí se tomaron las tierras. En el Valle Alto de Cochabamba, dice un evaluador norteamericano, Ronald Clark, de la Universidad de Wisconsin, que en los primeros años, quiero decir, del 52 a la primera elección del 56, los campesinos tomaron la tierra. 450,000 campesinos eran propietarios de su tierra, aunque no tenían título, pero ya tomaron las tierras. Entonces, ese campesino que nosotros vemos en la Revolución Mexicana con los rifles y las balas en bandolera, hubo aquí, en el Valle Alto, aquí de Cochabamba, virtualmente se sacó descalzos a todos los patrones, ¿no? Y se distribuyó la tierra antes de la ley o inmediatamente después de la ley también. Entonces hay gente que dice que por eso que la reforma agraria boliviana es lo único revolucionario que tuvo la Revolución Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que debíamos llamar al 52 reforma y a la reforma agraria revolución agraria, porque hubo un cambio de sistema productivo total en Bolivia. Bueno,
Y eso es para los primeros, la teoría un poco de los primeros ensayos. Lo segundo, en cambio, es lo siguiente. No solo en Bolivia, sino en América Latina se descubrió que los marxistas habían estudiado solo el primer tomo del Capital, no el tercero. Es decir, que se pasó de estudiar el modo de producción capitalista en sentido abstracto al Marx mismo, en el tercer tomo, estudia la formación económico-social de Inglaterra. Entonces ya era una aproximación más cercana a la realidad. Y a esto se suma que recién se conoce o se relee el libro de Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia, que es, ahí está planteada por primera vez las dos vías del desarrollo del capitalismo de la agricultura. Entonces, decir que al capitalismo se puede llegar por la vía revolucionaria farmer, que ocurrió, por ejemplo, en Francia, donde se liquida la propiedad de la aristocracia, del feudalismo, y se impone la pequeña producción, el campesino o dar la tierra al que la trabaja, ¿no? O eso remata también el capitalismo, porque a la larga hay una diferenciación, según Lenin, de los campesinos. La gran mayoría se empobrece, qué sé yo, pero hay un sector del campesinado que llega a ser campesino acomodado, o sea, burguesa, y también por eso es capitalista. Esa es la vía farmer, ¿no? Y hay la otra vía que Lenin mismo dice, reaccionaria, que es la de los Junker, que es lo de Alemania. Es decir, los antiguos terratenientes ellos mismos empiezan a comprar fuerza de trabajo, innovan maquinaria, pero no pierden la propiedad, sino son feudales que se transforman en capitalistas. Entonces, ahí se demuestra por primera vez, yo pienso, de que el capitalismo en la agricultura se desarrolla no por una vía, sino por lo menos dos, ¿no? Por la vía del reparto de la tierra al productor directo o por la transformación lenta del antiguo terrateniente a capitalista, que es el caso de Alemania. La vía farmer, el nombre viene de los colonos conquistadores en Estados Unidos, precisamente eso que ponían su bandera hasta donde llegaban a caballo era para hacer su propiedad pequeña, de familiar, ¿no? Estados Unidos también es una vía farmer inicialmente. Y el último grupo, que es más legal, digamos, esto es lo interesante, que la Academia de Ciencias de Bolivia dijo, hay que llegar a una ley haciendo un diagnóstico de la agricultura boliviana, porque generalmente, y esto no es por menospreciar digamos al abogado, pero no parte de un estudio de la realidad, sino llega, ¿no? Un poco hay el criterio. Marx mismo dice una frase muy linda, dice, las leyes no hacen a los pueblos, son los pueblos que hacen las leyes. Claro que ahí le aumenta una cosita más dura que dice, no es Dios que ha creado al hombre, sino el hombre lo ha creado a Dios, ¿no? Pero en lo segundo no estoy de acuerdo. Pero la teoría es de que había necesidad de hacer un diagnóstico profundo, por eso es región y desarrollo agrario, de ver el fenómeno
en la base real para poder plantear una propuesta de desarrollo, que en realidad es la Ley de Desarrollo Agrario, ¿no? Que esté fundamentada científicamente, digamos, para lo que los abogados llaman exposición de motivos. Entonces hicimos un estudio muy grande de años convocando a todos los técnicos posibles de especialidad de suelos, de agua, de tierra, de cultivos, de flora, fauna, biólogos, todo eso en la academia para poder hacer ese diagnóstico y en base a eso plantear la ley. Entonces convocamos también a lo mejor de los abogados. Recuerdo que en esos anteproyectos esas pesquisas que habían hecho los técnicos bajo mi dirección en la academia, los teníamos que volcar a la ley, es decir, traducirlos a leyes, a la norma. Entonces convocamos a la gente de ese tiempo más esclarecida, me acuerdo de Irene Hernáiz, de la ONG Tierra, después Oscar Heisenthofer, que después fue presidente de la Corte Electoral, pero su materia en Derecho era Derecho Agrario, ¿no? Y él también colaboró en traducir esos esfuerzos a la ley, ¿no? Entonces, todo ha tenido su teoría a la pregunta, digamos, dependiendo del tiempo en que se han desarrollado. Bueno, Danilo, el tiempo nos ha vencido, pero vamos a tener otra oportunidad para seguir profundizando algunos aspectos que has tocado del libro y que seguramente son muy importantes y son algo que representan algo que necesitamos conocer. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Estimados televidentes, el día de hoy presentamos algunos aspectos del libro Sociología Agraria, Análisis académico de la cuestión agraria boliviana, escrito y compilado por el magíster Danilo Paz Balivián, todo un recorrido académico de parte del autor, pero también un rompecabezas de elementos que han hecho seguramente buena parte de la historia boliviana. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.